efectivamente, en la charla de hoy, bueno, en primer lugar me presento, ya me conocéis, mi nombre es Carmen Torrano. Actualmente estoy trabajando en Telefónica, en la unidad de ciberseguridad llamada Eleven Paths, y formo parte del equipo de seguridad IoT. En la charla de hoy voy a profundizar, como dice Arantxa, en la que parece ser la pregunta del año, ¿no? ¿Están seguros los dispositivos IoT? ¿Cómo podemos aplicar la seguridad en este ámbito? Pues en esta charla vamos a profundizar un poco sobre estos aspectos. En primer lugar, me gustaría comenzar hablando de la revolución que supone el IoT, todo lo que nos trae y la escala masiva a la que nos estamos enfrentando. El IoT supone el tener dispositivos conectados que nunca antes habíamos tenido. Dispositivos que no se habían pensado desde el punto de vista de la seguridad, que no se han diseñado con un diseño seguro, o que supongo que hace muchos años quien los crease no había pensado que pudieran estar conectados a Internet. Por tanto, el volumen masivo al que nos enfrentamos hace del IoT todo un reto. Y es que el IoT afecta a muchísimos verticales y muchísimos aspectos diferentes de nuestra sociedad, ¿no? ¿Quién no tiene un smartwatch hoy? Levantáis la mano. ¿Quién tiene? Casi todos. Pero más allá de esto, también el IoT se mete en nuestra casa, en el ámbito doméstico, ¿no? Tenemos pues desde una lavadora inteligente, un frigorífico conectado, la impresora. Pero ya no solo esto, también los dispositivos médicos. Estamos hablando de bombas de insulina, de aparatos para el corazón, marcapasos, incluso los juguetes con los que están jugando nuestros pequeños. Yendo más allá, estamos en el caso del coche conectado. Y ya no solamente el coche con los canales de infotainment o de telemetría, sino que incluso este coche se puede estar comunicando con otros elementos. Por ejemplo, con otros coches o incluso con otros elementos de la ciudad, con los semáforos, con los peatones, lo cual crea un ecosistema muy complejo. Y si ya esto lo extendemos al área de las smart cities, de las ciudades, donde podemos estar hablando de sensores para medir la polución del aire, ¿no? Algo que está bastante de moda con el Ayuntamiento de Madrid, y estamos en estos días con nivel 2, me parece. Pero también estamos hablando del tema de control de los residuos, del tráfico, etcétera, etcétera. Hablamos también del tema de utilities, smart meters, centrales eléctricas, centrales nucleares, sistemas críticos donde la seguridad es fundamental. Y sumado a todo esto, vemos que el número de dispositivos crece cada vez más. Cada vez hay más dispositivos conectados. De hecho, Gartner, como podéis ver en la gráfica, predice que para el año 2020 vamos a tener unos 21 billones de dispositivos conectados. Esto es todo un reto al que nunca antes nos habíamos enfrentado antes desde el punto de vista tecnológico ni ningún otro, me parece. Bueno, creo que ha quedado bastante patente la necesidad y la importancia de la seguridad en todos estos ámbitos, fundamentalmente en los críticos. Pero bueno, tampoco hay que volverse loco y hay que saber aplicar las medidas de seguridad adecuadas a cada entorno. Cuando estamos hablando de tema de coche conectado, en el que puede haber vidas en juego, estamos hablando de sistemas o infraestructuras críticas. Por supuesto, los niveles de seguridad tienen que ser los máximos. Tenemos que estar bien protegidos. Ahora, puede haber otros escenarios en los que con un nivel medio de seguridad sea suficiente. Incluso cuando estamos hablando de algún sensor que no tiene ningún tipo de dato personal, etcétera, pues incluso a lo mejor se pueden aplicar medidas más básicas. Pero siempre tenemos que estar correctamente protegidos. Cuando miramos algunos análisis, algunos estudios sobre la seguridad IoT, habréis visto que muchas de las veces aparece como una barrera, una de las principales preocupaciones en la adopción de esta tecnología. Pero nosotros aquí lo que queremos hacer es darle la vuelta a la tortilla. Hay que cambiar esto y ver la seguridad como una oportunidad. Y de hecho a mí me gusta verlo no solamente como una oportunidad, sino que creo que es una responsabilidad que tenemos los profesionales de este ámbito de securizar la sociedad tecnológica en la que estamos viviendo hoy en día
y en la que vamos cada vez más, como os he contado, y que va a influir a todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, para ilustrar un poco por qué esto es una gran oportunidad, en este estudio de Bain del año pasado vemos que de media los clientes pagarían un 22% más si los dispositivos fueran seguros. Y además de esto, adquirirían aproximadamente el 70% más de dispositivos si incluyesen seguridad. Por tanto, este es un punto clave en el IoT. Para hablar un poquito de cuál es la estructura de un ecosistema IoT, me he basado en el esquema que utiliza la GSMA y que lo divide básicamente en tres partes. En el extremo izquierdo, no sé si os lo veis al revés, por un lado tenemos el lado de los endpoints, donde obviamente tenemos los dispositivos IoT. En el otro extremo tendríamos las plataformas, típicamente las diferentes clouds a las que se conectan y pues pueden ir reportando datos, etc. Y el elemento intermedio, que sería la red por la cual circula toda esa información y la cual también puede servir para ofrecer medidas de seguridad a ambos extremos. Desde el punto de vista de la seguridad, cuando nos vamos al lado más cercano a las plataformas, pues estamos hablando de la seguridad más típica, no más tradicional, ya lo llamo hasta seguridad clásica o tradicional, ¿vale? Para que veáis al ritmo al que esto evoluciona. Pero bueno, digamos que es una seguridad más conocida, ¿no? que ya tenemos un poquito más controlada. Y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar todas estas lecciones que hemos aprendido al otro extremo, al ámbito del IoT, y ver cómo podemos proteger aquí. Porque esto es lo más novedoso que nos ofrece el IoT realmente, la variedad de dispositivos y la gran escala. Entonces tenemos que ver cómo en este otro núcleo, que también es fundamental proteger, cómo podemos adoptar estas medidas de seguridad. Bueno, y quería hablaros de cuáles son algunos de los retos que nos trae el IoT. Por supuesto, ya lo he mencionado, número uno, la escala y el creciente número de dispositivos que están conectados. Además de esto, tenemos una gran variedad de dispositivos, muchos de los cuales tienen recursos limitados. Entonces, nos vamos a encontrar algunos dispositivos pues, que ni siquiera tengan un sistema operativo, que tengan una RAM muy pobre, etc. Y esto nos limita mucho desde el punto de vista de la seguridad. Por otro lado, dispositivos con ciclos de vida muy largos, pueden rondar entre los 15 y 20 años de media. Nada que ver con la frecuencia en la que estamos renovando nuestros teléfonos móviles, ¿no? Además de esto, como os he comentado, dispositivos heterogéneos. Os he hablado desde un coche conectado que puede tener un OBD hasta centrales eléctricas, PLC, sistemas industriales, etc. Hay una grandísima variedad. Entonces, yo creo que aquí el reto consiste en plantear una serie de medidas que sean lo suficientemente genéricas como para que puedan abarcar diferentes verticales, pero después hay que tener la flexibilidad para poder adaptarlos a las necesidades específicas de cada vertical o incluso dentro de un mismo vertical las necesidades de un caso particular. Más retos que nos ofrece el IoT, y es muchas veces la dificultad del parchear o de las actualizaciones dinámicas. Tenemos que tener en cuenta que los dispositivos están dispersos geográficamente a lo largo del mundo, que hay que operarlos de forma remota. Incluso por tema legal hay normativas, por ejemplo en Estados Unidos, que no permiten actualizar los dispositivos médicos a nuestro antojo, porque no es legal, ¿no? Lo quieren tener muy controlado, pero al mismo tiempo esto nos supone una limitación desde el punto de vista de la seguridad, porque no podemos actualizar como nos gustaría. Vale, y luego sumamos que los dispositivos vienen con las credenciales por defecto, con la configuración por defecto, y en muchos de los casos el bajo awareness de los usuarios hace que, por ejemplo, no cambien una contraseña por defecto. Y esto puede tener pues, graves consecuencias, ¿no? Entonces, esto también es un gran reto y creo que tenemos que aún hacer bastante concienciación en este tema. Y, por supuesto, el gran número de fabricantes. Es impresionante, la verdad es que, por ejemplo, he estado viendo el tema de cámaras IP y se suele hablar del top 10 de los fabricantes y así. Pero cuando te vas a los dispositivos médicos, se habla del top 100, o sea, de ahí no baja.
para que veáis la gran variedad. Para cada dispositivo hay muchísimos fabricantes diferentes y esta heterogeneidad también hace que el problema sea complicado. Esta slide me gusta mucho porque me parece que ilustra muy bien la transversalidad de la seguridad. ¿Por qué tiene que estar en todo? Y es fundamental, no puede faltar en ninguna de las capas. En el dibujo podéis ver en la parte inferior, en una infraestructura de IoT, pues tendríamos los dispositivos y su conectividad. A continuación tenemos la cloud, por encima todo el tema de Big Data y analíticas y por encima las aplicaciones y las personas y procesos que los utilizan. ¿Y dónde se ubica la seguridad? Aquí. Pues de forma transversal, en todo. La seguridad tiene que estar en todas las capas, no puede faltar en ninguna, porque como bien sabemos, en el momento en el que falte estaremos expuestos. Y esto es algo que veo en el día a día, ¿no? Hay mucha gente que me dice, bueno, pero es que yo utilizo una VPN, no necesito nada más. Y no es así. Si estamos trabajando, no podemos olvidar ninguna de las capas. Una VPN no te protege a todos los niveles. Necesitamos más medidas. En la capa de aplicación, no solamente esto, concienciar a las personas que lo están utilizando, etcétera. Bueno, y os voy a hablar de algunos de los incidentes de seguridad IoT más destacados que han sucedido en los últimos años para que mi intención es que nos traigan awareness de cuál es la importancia de la seguridad. Comenzando por Stuxnet, que imagino que lo conoceréis bien, este gusano que surgió en el 2010 y que infectó una central nuclear iraní. Entró por un USB que se pinchó en la central y al final pues lo que sucedió es que esto dejó a muchas de las máquinas que había ahí totalmente inutilizadas. Tenemos también el caso muy sonado del Jeep Grand Cherokee, que en el año 2015 dos investigadores presentaron su investigación en Black Hat de ese mismo año y demostraron cómo eran capaces de tomar control remoto de un coche, ¿vale? De modo que la persona que estaba en el coche, pues ellos podían frenar, acelerar o utilizarlo a su antojo. Esto tuvo la consecuencia de que Fiat tuvo que retirar 1,4 millones de vehículos, con lo que esto supone no solamente en costes, sino también a nivel reputacional, como nos hablaba antes Selva. Y, por supuesto, no me puedo olvidar de la botnet Mirai, ¿no? Que también ha sido muy sonada en el tema del IoT. En 2016, muchísimos dispositivos fueron infectados por esta botnet y se realizó un ataque de denegación de servicio distribuido, de forma que se atacaba a DIN, el host de DNS, y esto tuvo la consecuencia de que servidores como los de Twitter, PayPal, GitHub, etc., estuvieron caídos y no se podrían utilizar durante varias horas. Además de esto, tenemos también un caso de un adolescente en el Reino Unido que se dedicó a hackear impresoras y pues le sacaba un mensajito ahí no muy agradable en las impresoras de diferentes usuarios. Y también tenemos el caso de una empresa que se dedicaba a hacer juguetes conectados, inteligentes, y que grababa las conversaciones de padres y niños. ¿Qué pasó? Pues que hubo un fallo en la base de datos y estas conversaciones quedaron expuestas. Hubo una filtración de datos y lo cual tuvo la drástica consecuencia de que la compañía tuvo que cerrar completamente, se fueron a la bancarrota, para que veamos el impacto reputacional que puede tener. Y por último os he traído un caso que me parece bastante llamativo, por lo menos, y es el caso de un casino que había en Las Vegas y que consiguieron acceder a la base de datos de clientes a través del termómetro que tenían en su pecera. O sea, lo último que nadie se podía imaginar, algo que no es crítico para un casino, ¿no? Una simple pecera que tenían ahí de adorno, pues el sensor de temperatura que tenían aquí fue hackeado y de esta manera pues consiguieron toda esta filtración de datos. Por tanto, la seguridad es fundamental. ¿Y qué cosas podemos hacer para protegernos? También hay soluciones. ¿Cuáles son algunas de las medidas que podemos llevar a cabo? Pues, por ejemplo, temas de la segmentación de la red, utilización de APN privados y VPN. Además de esto, también podemos adoptar soluciones específicas de la seguridad IoT.
Me gustaría hacer hincapié, por ejemplo, en el tema de la autenticación. Es algo fundamental, saber si el dispositivo con el que estamos trabajando es quien dice ser. Y asimismo el servidor, ¿no? Y que no estemos haciendo una descarga de malware, etc. Y una vez que tenemos los dispositivos identificados, tenemos que asegurarnos que se estén comportando de la forma adecuada, que estén haciendo los patrones de comportamiento para los que se han diseñado y no cualquier otro, o haya algún tipo de infección, etc. Por tanto, también las herramientas de detección de amenazas son fundamentales. Aparte de esto, pues podemos utilizar WAF, no podemos olvidarnos, por supuesto, de las herramientas de Governance Risk and Compliance, y podría haber un largo etcétera, pero me gustaría centrarme ahora en los servicios de auditoría. Es muy importante, antes de que un sistema salga a producción, que realicemos los correspondientes análisis de auditoría y los controles de seguridad. De hecho, he traído una demo basada en un caso real que hemos tenido para ilustrar un poco cuál es la importancia de este tipo de auditorías. Bueno, pues ¿se ve bien? Vale. Bueno, pues estamos en la auditoría y me viene un fichero que tiene esta información. Empezamos a mirar y digo, vale, pues aquí tengo un broker, aquí hay una dirección, esto es Amazon Web Services. Vale, aquí se ha suscrito a un topic, veo la estructura del topic. Aquí hay unos datos de power, voltaje, o sea que deduzco que es un smart meter, el dispositivo que se ha conectado, está enviando una serie de medidas, hay unos comandos AT, anda, un JSON con una clave privada. Aquí hay una serie de comandos AT. Un certificado digital y una clave privada. Vale, ¿qué os parece que podríamos hacer con esto? Imaginaros si en lugar de esto en una auditoría hay alguien que realmente puede acceder al dispositivo, pinchar un USB y sacar este log y sacar toda esta información, ¿vale? De hecho, he hecho aquí un resumen de la información que he podido sacar simplemente con este log. ¿Vale? He deducido que es un smart meter que está conectado, que tiene ese common name, que está utilizando el protocolo MQTT para conectarse con Amazon Web Services, con la dirección del broker que estáis viendo, y además he podido sacar el que está utilizando un certificado RSA con la clave pública, la clave privada, y además tengo la estructura de los topics a los que se suscribe. Pues con todo esto, lo que voy a hacer es irme aquí. Me voy a crear un nuevo perfil. Vale. El broker address lo teníamos por aquí. Vale. El puerto lo hemos visto también antes, que era por el 883. También tengo el common name del objeto, que estaba por aquí. Y bueno, pues nos vamos a conectar utilizando el certificado. De hecho, que lo que voy a hacer es suplantar al dispositivo. Voy a intentar utilizar este certificado para conectarme como si fuera este smart meter.
Vale, para la CEA simplemente lo que hago es que me voy a Amazon, veo cuáles son el certificado que se corresponde al Amazon Root de RSA, me lo he descargado en el escritorio. Si queréis por tardar menos directamente lo cojo, pero vamos, es lo que me he descargado de ahí, lo podéis comprobar. Vale, y ahora tenemos el certificado y la clave pública. Que los he copiado simplemente, ¿vale? De aquí, lo que os he enseñado antes. Teníamos el certificado y la clave pública. Buscamos. Vale, pues haciendo esto, tan sencillo que estáis viendo, vamos a ver, no sé por qué se ha ido todo, pero no pasa nada porque tengo otra aquí que tiene los mismos datos, ¿vale? Voy a volver a cargarlo. A ver si ahora lo he cogido. Vale. Le doy a conectar y si todo va bien, le he pedido a Murphy que no viniera hoy. No sé si está por ahí en la sala. Vale. Vale, fenomenal. Pues me he conectado. Y ahora lo que voy a hacer es jugar un poquito. Vale, habíamos visto la estructura de topics, que también la teníamos por aquí. Vale. Me suscribo a este topic. Bien. Vamos a publicar algo. Y vamos a ver. Me acabo de encontrar con el SADO del dispositivo, del Smart Meter en este caso. Por tanto, lo que estoy viendo, lo que estoy haciendo es, he utilizado el certificado del dispositivo y lo que he hecho ha sido suplantarlo, utilizarlo yo en mi ordenador como si fuera este Smart Meter y acabamos de ver una exfiltración de datos. Como estoy pudiendo ver totalmente lo que está reportando el dispositivo, o sea, el instant power, la energía acumulada, en qué momento se ha hecho el reporte, etcétera, etcétera. Pero podemos jugar un poquito más. Hemos visto que había un update por ahí. Vale. Pues lo que voy a hacer es publicar y actualizar. Pues, por ejemplo, vamos a decir que hay un instant power de 0, ¿vale? Si queremos hacer fraude y no queremos pagar la factura de la luz, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Pues que efectivamente el SADO se ha modificado y acabamos de hacer una actualización del SADO, de forma que yo ahora mismo estoy reportando que este Smart Meter está consumiendo 0 kilovatios de potencia y lo he hecho yo, no el Smart Meter. Por tanto, ha sido una suplantación que se puede utilizar pues, para fraude, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, espero que os haya gustado la demo y vamos a volver a la presentación. Bueno, ¿por qué esto es tan importante?
Como os he dicho, los procesos de auditoría son fundamentales. Imaginaros que esto, en lugar de en una auditoría, hubiera sucedido en la realidad. Hay que tener en cuenta que estamos tan seguros como el eslabón más débil. Por tanto, daros cuenta que un simple log con unos comentarios de debug, bueno, esto, si no lo habéis visto, había unos comentarios de debug, unas trazas que se han utilizado en el test, por eso se llamaba el objeto de test, etcétera, etcétera, estaban reflejando y exfiltrando información privada, importante, que no puede quedarse expuesta hacia la ligera. Por tanto, siempre muy importante revisar todo este tipo de aspectos en una auditoría. Y bueno, pues vamos a terminar para concluir un poco con unas recomendaciones de seguridad. ¿Qué hemos aprendido de esto y cómo podemos protegernos? Pues por una parte, como os comentaba, remarcar la necesidad de las auditorías de seguridad y del desarrollo seguro. Muy importante, la seguridad por diseño. Ahora tenemos la oportunidad en el IoT de volver a utilizar las lecciones que hemos aprendido, ¿no? No volver a reinventar la rueda y a meter la pata donde ya la hemos metido, sino que implementemos una seguridad por diseño. Además, también en algunos casos puede ser importante, y cuando sea posible, el aislar físicamente al dispositivo, ¿no? Pues como os he dicho, por ejemplo, que no puedan extraer el log del dispositivo, etcétera. Incluso se podrían aplicar medidas anti-tampering. Asegurarse de que no haya trazas de debug, ¿vale? Porque una cosa tan tonta como puede ser un comentario cuando estamos realizando el desarrollo, pues luego, como habéis visto, puede tener consecuencias drásticas. Y por último, pues bueno, utilizar un almacenamiento seguro para las credenciales. Si hay certificado, contraseñas, etcétera, pues siempre hay que tratar de que estén a buen recaudo. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por la charla, muchísimas gracias por enseñarnos cómo no pagar la luz. Y bueno, damos paso a un par de preguntitas que te quieren hacer los asistentes. La primera de ellas es, ¿cuál es el dispositivo IoT más curioso que te has encontrado? Más curioso. La verdad es que hemos visto muchos de muy diferentes tipos. Pues quizás hay trackers para mascotas que son bastante curiosos, eso no sé si lo sabéis. Muchos de mis compañeros los están utilizando para traquear a sus hijos cuando los dejan en el campamento de verano. Le meten un tracker en la mochila y bueno, lo utilizan para saber dónde están. Y bueno, luego pues OBDs de coches, los dispositivos industriales son bastante curiosos también. No, la verdad, con los críos da muchas ganas de meterles a un track, sí. A ver, otra preguntita es, al incorporar la seguridad en el IoT, los incrementos de costes, ¿quién los pagaría? ¿Ciudadano, la empresa privada, el Estado? ¿Cómo crees tú que funcionaría? Vale, es una buena pregunta y de hecho es algo que debatimos bastante, estamos trabajando en los modelos de negocio, de cómo hacer esto. Y no sé si tengo la respuesta perfecta y universal, porque creo que es algo que hay que ir desarrollando, porque también entra el debate de la seguridad, ¿debería de ya estar incorporada por defecto y no se debería pagar por ello? ¿O podemos pedir en algunos servicios premium una determinada cantidad? ¿Cuánto está el mercado dispuesto a pagar? Es algo para lo que no tenemos respuesta. Yo de esto busco cada día sobre esto, pero es algo tan innovador, tan nuevo, que ni siquiera hay estándares establecidos, ¿no? Entonces, bueno, yo supongo que al final habrá que asumir una parte por cada lado, ¿no? Por todos los interesados, porque yo creo que es un beneficio común. Sí, no, eso está claro. Veremos a ver por dónde acaban los tiros. Pues muchísimas gracias, Carmen, por tu charla. Bueno, dar las gracias tanto a Selva como a Yolanda. Las tres han sido unas ponentes maravillosas. Recordaros, para el tema del taller, si queréis cargar los portátiles, que antes os he dicho que están por aquí, no, están a mano izquierda nada más salir de la sala. Y ahora, bueno, podéis pasar a degustar el vino español que ha preparado el CCNC y nos vemos aquí a las 3:30. Que os aprovecha a todos, chicos y chicas.